Buenos días, mi nombre es Víctor Acosta Chávez y hoy vamos a hablar sobre la nutrición y transporte de minerales y agua en las plantas. Primeramente hay que tener claro que existen macro y micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que la planta tiene en más de 0,5% de su biomasa y los micronutrientes están en cantidades mucho menores. Sin embargo, son importantes para el desarrollo de la planta. Dentro de los macronutrientes tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, los cuales son los principales componentes de las moléculas orgánicas y biológicas y se pueden obtener principalmente del aire, ya sea mediante el CO2 o incluso el agua o directamente pues el oxígeno en su forma gaseosa de O2. Pero hay otros que no se pueden obtener tan fácilmente y deben absorberse mediante las raíces del suelo. Uno de ellos es el nitrógeno. El nitrógeno, a pesar de que está en mucha abundancia en la atmósfera, no es fácilmente utilizable de esa manera. Debe depositarse en el suelo para que sea absorbido por las plantas. Vean que es un importante formador de proteínas, de ácidos nucleicos, un cofactor y también está presente en algunos pigmentos fotosintéticos. ¿Cómo se deposita el nitrógeno? Bueno, generalmente cuando un rayo cae en el suelo, pues deposita nitrógeno en la atmósfera del suelo y eso deposita algún pequeño porcentaje del nitrógeno en el suelo. Sin embargo, la mayoría es depositado gracias a las bacterias nitrificantes del suelo, que muchas veces forman asociaciones con las raíces de las plantas. También el potasio y el sodio son importantes. Vean que el potasio es un activador de enzimas del pH, tiene que ver con la apertura de las estomas y obviamente están bombas de sodio y potasio. Eh, Está el calcio que también tiene que ver con bombas, en este caso son de bombas de transporte activo, digamos, en las membranas celulares. Eh, y el magnesio es uno de los componentes de la clorofila, así como de otras enzimas y cofactores. El fósforo, a su vez, también forma, pues, fosfolípidos, que son parte de las membranas celulares. También a veces el fósforo es parte de las proteínas y de los ácidos nucleicos. El ATP, que es la moneda energética, pues, tiene fósforo. Entonces es sumamente importante. Y el azufre también es un componente de proteínas y cofactor. Eh, Anteriormente dije que el fósforo era componente de proteínas, pero no, era el azufre, perdón. El fósforo es de fosfolípidos, ¿verdad? De los que forman las membranas celulares. Por su lado, los micronutrientes, aunque son menos comunes, también son importantes. Entre ellos está el hierro, está el boro, el manganeso, el zinc, el cobre, el molibdeno, que tienen muchas funciones como cofactores de las enzimas en procesos de fotosíntesis o como componentes de la clorofila. El hierro, sin embargo, en altas concentraciones, por ejemplo, llega a ser tóxico para las plantas. Es importante saber que si la planta sufre de la carencia de alguno de estos nutrientes, pues se empezará a ver enferma. Muchas veces se empezará a ver amarilla o morada, por ejemplo, por la ausencia especialmente de nitrógeno, potasio o fósforo. Vean que son como las principales enfermedades que se dan por la carencia de estos elementos. Por ello es que se necesita aplicar a veces abonos tanto a cultivos como a jardines, ya que si no empieza uno a ver las plantas enfermas. Por ejemplo, ayer me di la tarea de ir a buscar algunas plantas enfermas en el jardín. Generalmente cada semana por ahí voy y le doy una vuelta y
cada 15 días o 3 semanas le aplico algún tipo de abono, ya sea foliar o abono para flores o frutos, porque uno puede ir identificando enfermedades o carencia de algún elemento o exceso de algún elemento también. Entonces estas, por ejemplo, que ayer encontré, vi que tenían problemas en su coloración, no están tan verdes, tienen partes quemadas, probablemente falta de fósforo, falta de nitrógeno. Y también es importante acotar el suelo. El suelo muchas veces no le tomamos la importancia que tiene, ya que él tiene una estructura, tiene capas u horizontes, y las plantas pues principalmente utilizarán el horizonte A, que es donde se ubica el humus. El humus es aquella materia orgánica, que pueden ser hojas en descomposición, pueden ser heces, pueden ser animales en descomposición, plantas en descomposición, etcétera, que muchas veces identificamos como una tierra muy negra, rica en nutrientes y fértil. Se ubica ahí, muchas veces las plantas pues estarán en ese horizonte. Otras pues penetrarán algunas raíces hacia un poco más de profundidad en otros horizontes, pero el principal horizonte en este caso va a ser el horizonte A. Muchas veces, eh, bueno, en lo que es la ciencia, el suelo incluso se estudia, se llama edafología, el estudio del suelo. Y muchas veces, como les digo, los cultivos, procesos urbanísticos, etcétera, remueven estos horizontes. Y la formación de estos horizontes es compleja, puede tardar incluso años, décadas, no es algo sencillo. Aquí podemos ver un mapa de los suelos de Costa Rica. Vean que de la parte central, donde están las cordilleras principalmente, son suelos ricos, son fértiles y tienen origen volcánico. Esto hace que sean, digamos, áreas más propensas para o mejores para el cultivo de ciertas cosas, como el café, por ejemplo. Mientras que las zonas bajas tienen otros tipos de suelo, muchas veces ricos en arcilla. Vean que el suelo está conformado por arena, arcilla y limo. Y en los espacios de estas partículas queda aire. Si el suelo es comprimido, podemos llegar a tener un problema porque ya el agua no se puede infiltrar. Y entonces empezamos a ver lo que es la lixiviación y la erosión. Esto produce cárcavas, produce huecos que se van incrementando con la lluvia, con la escorrentía superficial, y los procesos urbanísticos o la destrucción del hábitat, la remoción de la capa vegetal, puede llegar a formar esto. Estos son imágenes reales que capturé no hace mucho tiempo de un proyecto que está irrespetando la legislación ambiental y provocando un daño en el terreno, en este caso en terrenos que son públicos. Y el problema es que todo este sedimento se va hacia los ríos mediante la escorrentía superficial. Y una vez que llega al río, pues se va al mar. Y muchas veces, cuando hay exceso de nutrientes, eh, se dan los afloramientos algales en las costas que pueden tener dinoflagelados y por ende producir marea roja, dando problemas de salud e incluso llegando a ser mortales. Entonces, desde el continente podemos ver un efecto en cadena que tiene que ver con la erosión del suelo que llega hasta los ecosistemas marinos. Y bueno, en la próximo video vamos ya a empezar a hablar del transporte del agua y los nutrientes.